El genocidio como estrategia para la pobreza, por Leonardo Esparza. Sendero Luminoso fue una organización guerrillera de tendencia ideológica maoísta, originada en el Perú. La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas que consideran burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia. El nombre Sendero Luminoso devino de una máxima de José Carlos Mariátegui, fundador del original Partido Comunista. El grupo comunista Sendero Luminoso fue fundado a finales de los años 70 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán, referido por sus seguidores con el seudónimo de Presidente Gonzalo, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes. A inicios de 1980, Sendero Luminoso tuvo una serie de encuentros clandestinos en Ayacucho. Estos encuentros fueron conocidos como el segundo plenario del Comité Central. Se formó un directorio revolucionario que tenía naturaleza política y militar, y se ordenó a las milicias a trasladarse a áreas estratégicas en las provincias para iniciar la lucha armada. En 1991, el presidente Alberto Fujimori promulgó un decreto legislativo el cual dio a las rondas campesinas un estatus legal para obtener las armas, y las llamó comités de autodefensa. Se les entregaron armas y entrenamiento militar por parte del Ejército del Perú. Según los datos del gobierno, existieron 7.226 comités de autodefensa, de los cuales aproximadamente 4.000 se ubicaron en la zona centro del país, principal zona de influencia de Sendero Luminoso. Fue el gobierno de Alberto Fujimori el que obtuvo mejores resultados mediante la efectiva utilización de la inteligencia contrasubversiva. Sin embargo, la violación de derechos humanos por parte de los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y por parte de un grupo paramilitar que, a pesar de que el gobierno siempre negó su existencia, se presume que incluso contó con el apoyo del mismo. Dicho grupo, llamado Grupo Colina, cometió varios excesos en su lucha contrasubversiva, como la masacre de la Cantuta y la masacre de Barrios Altos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida en el 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y ratificada por su sucesor Alejandro Toledo en el 2001, señaló que el número de víctimas de la guerra antisubversiva fue de aproximadamente 69.280 muertos, de los cuales solo 22.507 están identificados. Eso deja un lamentable saldo de 46.773 peruanos desaparecidos. Pobreza. El Perú es un país pobre, en el que se produjo un marcado aumento de la pobreza entre fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990. El empobrecimiento reciente ha sido quizás uno de los mayores de la región, llegando a alcanzar tasas de pobreza que no se han logrado revertir. Cuando se investiga sobre la pobreza en el Perú, se concentra la atención en la definición y métodos de la medición de la pobreza, sea a partir de los ingresos o gastos familiares o de las necesidades básicas insatisfechas. Sobre la base de la medición y la ubicación geográfica de las familias pobres, se proponen y llevan a cabo programas de reducción de la pobreza. El diseño de estos programas no toma en cuenta las causas o condiciones que hacen que la pobreza se reproduzca, ni tampoco cuál es la relación entre la pobreza y la estructura de la economía, ni entre la pobreza y la política macroeconómica. ¿Cuáles serían los efectos sobre la Amazonía si se mantiene el Tratado de Libre Comercio? En el corto plazo, las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras de agua, productoras de biocombustible. Y en el mediano horizonte, la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. El desastre ambiental que afecta al planeta es producto del modelo capitalista de desarrollo que implica el saqueo de los recursos naturales. El ministro Antonio Brac asegura que la producción de petróleo y la explotación de bosques se harán conservando el medio ambiente y traerá beneficios para las comunidades indígenas. Si se venden los bosques, muchos serán destruidos para producir biocombustibles. Ya hay 4 millones de hectáreas de bosques en proceso de venta. En ningún lugar del mundo hay explotación petrolera limpia que no contamine. La Amazonía tiene 78 millones de hectáreas, de las cuales 53 millones ya están lotizadas, con severos impactos ambientales. ¿Cuánto tiempo más podrán sostener los indígenas esta protesta? Pueden sostenerla meses y años. Esta es una guerra del fin del mundo, porque es una guerra por la vida. La capacidad de resistencia de los indígenas es muy grande.
La población indígena amazónica que ahora se ha levantado contra los decretos legislativos que afectan sus tierras es una población históricamente discriminada, despojada, masacrada. Ahora estamos en un periodo de retroceso respecto a los derechos de los indígenas. El retroceso comenzó en 1993 con la Constitución Fujimorista que eliminó la mayor parte de las garantías para las comunidades nativas. En los gobiernos de Toledo y García han continuado ese proceso de retroceso. Esperamos que todos sean conscientes de las graves situaciones que aquí le demandan y que sean objeto de estudio. Así sabremos más sobre cómo cuidar el pulmón del planeta y poder ayudar más a nuestros hermanos los nativos. Como diría José Carlos Mariátegui, peruanicemos al Perú.